Hermanos, hermanas, vamos a empezar. Nuestro hermano, muy buenas tardes. Bien. Bueno, hoy nos toca el Evangelio de Mateo. Hemos visto la semana pasada Marcos, con algunos elementos introductorios, pero a la vez importantes para la interpretación del Evangelio de Marcos. Hemos empezado con Marcos porque ya dialogamos la semana pasada que fue el primer evangelio escrito en términos cronológicos, y ahora seguimos con Mateo. Mateo pues es considerado el evangelio de la iglesia porque fue el texto más leído. Se tienen muchísimas copias en la antigüedad de Mateo, así que era un evangelio bastante leído, ¿sí? Entonces vamos a empezar, ¿les parece? Quienes leyeron el texto de Eduardo Arnes tienen ya elementos teóricos para el análisis del Evangelio de Mateo. Así que lo que vamos a hacer es una presentación en PPT. También tengo un poco un video que nos ayuda a ubicarnos en el contexto histórico, y después vamos a analizar el texto, ¿sí? Análisis de texto, comparando, si es posible, con los demás evangelios sinópticos. Una cuestión previa, así que me parece importante, es cuando uno está trabajando los evangelios sinópticos, cuando uno está analizando los evangelios sinópticos, debemos considerar que a la hora de hacer una interpretación bíblica hay dos niveles históricos. Por un lado está la circunstancia histórica, es decir, el momento en el cual Jesús ejerció su ministerio, año 30, y otro nivel histórico es la época de los redactores de los evangelios, año del 70 al 85, después de Cristo. Entonces, cuando uno analiza los evangelios sinópticos y los evangelios en general que estamos ahora trabajando, debe considerar esos dos aspectos, ¿sí? Cuando analizamos el texto bíblico, una cosa es buscar lo que el redactor quiso decir para su época, años 75-80, y otro es buscar el mensaje de Jesús en su contexto del año 30. Entonces son dos momentos y dos niveles de interpretación. Entonces uno tiene que preguntarse cuando está leyendo la Biblia, lo que uno hace es buscar el sentido teológico del mensaje que el redactor quiso elaborar, el redactor. Y cuando nos hacemos la pregunta por el redactor o por el autor, nos estamos ubicando en el año 70, 85, en ese periodo de tiempo. Otra cosa es la época en la cual Jesús ejerció su ministerio, ¿sí? Que es año 30 después de Cristo. Hay una diferencia de varias décadas, y que eso hasta cierto punto determina la interpretación bíblica. Esto queda como paréntesis, porque no es un curso pues de interpretación bíblica, solamente para que consideren que a la hora de acercarse al texto bíblico, a la hora de analizar o hacer exégesis del texto bíblico, hay también niveles históricos, y cuando estamos con el Evangelio, hay dos niveles: Jesús mismo y el nivel de los autores que escribieron sobre Jesús, ¿sí? Son dos momentos históricos en el análisis e interpretación de los evangelios. Bien, con este paréntesis, vamos a empezar a trabajar el Evangelio de Mateo. Yo tengo aquí una presentación en PPT. Aquí ahora mismo lo voy a... Entonces voy a hacer la presentación en PPT, y después con un pequeño video sobre la destrucción del templo vamos a ubicarnos en la época en la cual se compone, la época de composición de Mateo. Entonces nosotros ahora estamos analizando a nivel del autor, lo que el autor quiso decir, y hay que ubicar un poco el contexto histórico y las fechas aproximadas, ¿sí? para entender el Evangelio de Mateo.
Bien. Bien, ¿pueden ver, hermanos, la pantalla? Lo que estoy presentando. Sí, sí se ve, hermano. Bien. Veamos algunas características literarias, ¿sí?, del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo en los primeros capítulos tiene algo muy propio de Mateo, que son las citas del Primer Testamento o del Antiguo Testamento. Eh, es muy propio de Mateo esa fórmula de cumplimiento y como está escrito. Recuerdan en Mateo y como está escrito. Eso es propio de Mateo. En los primeros 2, 3 capítulos se repite como más de 6 veces ese tipo de fórmula y como ha sido escrito, esa repetición como ha sido escrito, es una fórmula de cumplimiento que es propia de Mateo. Pero que también hay otras más que tienen que ver con la ética. ¿Sí? Acá hay un ejemplo de algunas citas que es muy propio de Mateo. Mateo cita mucho al Antiguo Testamento, tanto para eh, el, el cumplimiento de Jesús como Mesías en los primeros capítulos, como también en describir qué es la ética, las bienaventuranzas. Jesús trae una nueva ley, etc. Siempre se refiere al Antiguo Testamento, a diferencia de Lucas y Marcos. Entonces, aparentemente la comunidad de Mateo está muy interesado en lo que dice el Antiguo Testamento. Entonces ya eso es un indicador, y la semana pasada creo que por ahí también ustedes mencionaron de que estamos ante un evangelio muy cercano al judaísmo, propiamente al judaísmo, a diferencia de Marcos, ¿sí?, que vimos varios ejemplos que es más cercano al mundo gentil, ¿sí?, es posiblemente una comunidad de gentiles cristianos. Bien, las características generales del Evangelio de Mateo: es un texto con una impronta judía muy visible, ¿sí? Los elementos y teología judía están, pero muy presentes en Mateo, a diferencia de Marcos, a diferencia de Lucas. Si ustedes recordarán, en Mateo, cuando se refieren al reino de Dios, Mateo prefiere llamar el concepto reino de los cielos. ¿Recuerdan? El reino de los cielos. Porque para el judaísmo, y Mateo representa ese judaísmo, no se puede nombrar a Dios. Entonces, en lugar de mencionar reino de Dios, el Evangelio de Mateo usa otro término para reemplazarlo: reino de los cielos, que es lo mismo, ¿sí? Ustedes de repente habrán leído por ahí que cuando los judíos en la actualidad y en toda la historia del judaísmo leían su Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento nuestro, y aparecía el nombre de Dios, Yahvé, ellos no lo pronunciaban Yahvé, sino Adonai. Hasta el día de hoy, cuando aparece el tetragrama en hebreo que hace referencia al nombre de Dios, los judíos le llaman Adonai. Bueno, históricamente tampoco se sabe cómo es la pronunciación original, pues, ¿sí?, porque nunca ha sido pronunciado. Entonces, en Mateo tiene esa característica, ¿sí? Mateo no habla de reino de Dios, sino reino de los cielos. Porque el nombre de Dios es impronunciable, así que habla de cielos, que es un sinónimo. Si reino de Dios, reino de los cielos es lo mismo, es lo mismo. Entonces ahí está pues impreso su carácter judío. Pues sí, ahí hay muchos ejemplos más que vamos a ver. Pues entonces, posiblemente la comunidad en la cual se escribe este evangelio por parte de una comunidad con profundas raíces judías. Aquí vamos a ver algunos textos, ¿sí? Otra característica del Evangelio de Mateo es que un texto profundamente ético. Es profundamente ético, ¿sí? Las bienaventuranzas, el famoso yo os di, fue dicho, pero yo os digo, hay un cambio de
de forma como se tiene la relación con los demás, las relaciones con el prójimo. Hay un cambio, que eso muestra pues un carácter ético. Si se quiere eh, eh, proponer un comportamiento distinto en esta nueva, en este nuevo Israel, que ahora es la iglesia, la eclesía de Cristo, ¿sí? Y la ética es fundamental, ¿sí? Entonces y este tema de lo ético, como un eje transversal en todo el Evangelio de Mateo, no se encuentra en Marcos, ¿sí? Es propio de Mateo. Eso de no se encuentra, tiene que ver más con intereses, ¿sí? Con intereses teológicos de cada comunidad. Y es eclesiástico, pues sí, al ser ético, es obviamente eclesiástico. La ética no es pues personal, individual, la ética siempre es colectiva, siempre es comunitaria, es una ética eclesial. Ya, la hermana Geraldine ha dicho que tiene problemas con su conexión. Entonces, estas características del Evangelio de Mateo, con un evangelio con muchas características judías, ya eso uno tiene que imaginarse que estamos ante una comunidad de cristianos muy vinculados todavía al judaísmo, a diferencia de Marcos y también de Lucas, ¿ah? Lucas va dirigido recuerdan en el prólogo a Teófilo, ¿sí? Teófilo es un nombre griego, pues un nombre gentil, así que ya eso nos ayuda a distinguir los lugares de composición. Así que posiblemente también el Evangelio de Mateo fue escrito o en Palestina o muy cerca de Palestina. Ojo, ¿sí? Porque mientras más lejos está de Palestina, las características judías también se van diluyendo, pues, ¿sí? Y lo ético y eclesiástico van en conjunto, van de la mano. Eh, Al hablar de ética es hablar pues, de un comportamiento de una comunidad que se está formando. Recuerden, hablo que se está formando porque el cristianismo está naciendo, está emergiendo el cristianismo. Está recién en construcción de aquello que hoy ya sabemos lo que es el cristianismo. Bien, este es un pequeño esquema del Evangelio de Mateo. Bueno, para la mayoría de estudiosos, lo van a ver en libros introductorios, y libros sobre Mateo, todos pues dicen lo mismo. O sea, hay un consenso de que Mateo está estructurado en 5 partes, que son 5 sermones. Y se piensa de que son 5 sermones que hacen referencia a los 5 libros de la Torá: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Así que es un texto que hace referencia a la Torá y posiblemente también a la figura de Moisés, lo que en este caso es Jesús. Es Jesús que desde un monte, recuerdan el sermón de la montaña, desde un monte predica, ¿sí? Y el Antiguo Testamento es Moisés que desde un monte recibe la alianza. Posiblemente con esta estructura de 5 sermones se hace referencia o evoca al, a la imagen pues muy importante del judaísmo, que es Moisés, y está pues al interior de la Torá. Moisés como también el que predica la ley, pues sí, es que es Jesús quien predica otro tipo de ley, una, Profe, una nueva ley, diría Jesús, ¿sí? No vine a destruir, profe, no continuar, ¿sí? profe, qué pena molestarlo. Muy buenas tardes y el Señor me los bendiga. Es que, pues, uno explorando el Evangelio de Mateo tiene muchas características de lo que fue el Moisés, el desierto, el sermón de la montaña, hasta las 3 tentaciones que tuvo, y hay mucha simbología en la numerología. Entonces, sí es sea, muy compatible con la tradición judía, porque los judíos esperaban un Mesías muy semejante a Moisés, creo, pues, aunque no está escrito, pero por sus costumbres, así lo decían, creo. No, perdón, aquí en Lima estamos con cambios ya de temperatura, así que bien, sí, 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 hermano Wilmer, ¿sí?
¿O quién fue? Sí, profe, Sí, Wilmar, desde sí, Colombia, sí, desde Medellín, sí. Colombia. Gracias, muy buena la observación. Sí, si uno empieza a revisar Mateo, hay una analogía con Moisés. Con Moisés y el pueblo de Israel, que también están haciendo junto con Moisés, porque Moisés es quien funda, recuerden, ¿ah? Moisés es símbolo de la fundación de Israel, y Jesús también viene a ser pues el fundador del cristianismo. O sea, eh, eso está en Mateo. Sobre un ejemplo de que el hermano también mencionó el desierto. Sí, Jesús estuvo en el desierto, ¿recuerdan? Las tentaciones, Mateo 4, ¿lo recuerdan, sí? ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto? 40 días. 40 días. Eso hace 40 referencia a días. los 40 años de Moisés. ¿Cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto con Moisés? 40 años. 40, 40, ¿sí? Ambos en el desierto, ¿sí? 40 es un número simbólico, y 40 es un número que representa prueba, evaluación, examen, ¿sí? El número 40, que aparece también en otros lados, el número 40, y miren, coincidentemente acá aparece Jesús 40 días, en Moisés 40 años, ambos en el desierto, solamente que uno vence, ojo, o sea, uno vence, otro no, pues sí, un poco lo que el autor, o sea, ahí detrás está el autor, ¿sí? Que tiene toda una intencionalidad. Pero miren, esta estructura, que lo tienen ustedes al frente, viene a ser la base, pues, de la composición literaria del Evangelio de Mateo: el sermón de la montaña con las bienaventuranzas, el sermón del envío con la misión de los discípulos, el sermón en el lago, las parábolas, el sermón eclesial, y el sermón apocalíptico, ¿sí? Eh, entonces, en base a estos sermones se va tejiendo, se va escribiendo, se va creando esta hermosa composición del Evangelio de Mateo. Algunas preguntas para después ir a ver el video. El trabajo de Mateo es presentar a la comunidad judeocristiana que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y ese es un tema importante desde un principio con la genealogía, que lo vamos a trabajar ahora en clase. Está muy Profesor, buenas interesado. tardes. ¿Sí, hermana? Profesor, el hermano de Colombia hizo una observación que me causó bastante admiración. El caso de Moisés y Jesús, que tiene una similitud. ¿Podría volver a reafirmar eso para apuntarlo, por favor? Sí. Eh, Mire, la misma estructura de Mateo tiene una estructura de 5 sermones que, para los especialistas de Mateo, estos 5 sermones hacen referencia a los 5 libros de la Torá, a los 5 libros de la Torá, y también el Deuteronomio. También en el Deuteronomio tiene cinco sermones importantes. Entonces, ya la misma estructura hace referencia a la Torá y a Moisés. Y, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, Jesús aparece predicando en una montaña, y Moisés aparece en una montaña recibiendo las tablas de la ley. Y hay muchas imágenes en el Evangelio de Mateo, como las tentaciones de Jesús, en la cual hay una analogía entre el Moisés del Antiguo Testamento en el desierto, también pasando por una prueba en el desierto, y que no la pasó, y que no logró, pues, pasar esa prueba, y Jesús en el desierto, que sí logra pasar la prueba, ¿sí? Hay una analogía. Miren, cuando les presente un pequeño video, vamos a entender que el Evangelio de Mateo se escribe en una época en la cual se quiere fundar el cristianismo, darle una característica de comportamiento y ética distinta al judaísmo. Lo vamos a ver un poco con un video que voy a presentarles, pero sí hay mucha analogía con Moisés, y Moisés es una figura ¿de qué? Que representa el fundador de un pueblo, el fundador de una ética de comportamiento de un pueblo. O sea, la imagen de Moisés es muy fuerte en cuanto a identidad, y por el otro lado aparece en Mateo Jesús.
ya como la imagen de un fundador de un nuevo Israel. Bien, el trabajo de Mateo va a ser presentar, pues sí, que este Jesús es el Cristo, es el Mesías, ¿sí? Entonces, algunas preguntas: ¿por qué la genealogía de Mateo empieza con Abraham? ¿Sí? Es una pregunta que les tengo para ustedes. ¿Por qué no empieza en la genealogía con Moisés? ¿Por qué empieza con Abraham? ¿Por qué para Mateo el referente más antiguo es Abraham y no Moisés? ¿Por qué? ¿Quién es Jesús según los relatos de nacimiento e infancia? ¿Por qué son 5 grandes sermones de Jesús? Bueno, ya algo hemos hablado. ¿Sí? ¿Por qué abundan muchas citas escriturísticas que refieren al Antiguo Testamento en este Evangelio? Mucho más, muchísimo más que Marcos y muchísimo más que Lucas, ¿eh? Entonces, esta pregunta, la primera sí la vamos a trabajar, ¿sí? ¿Por qué la genealogía de Mateo empieza con Abraham? ¿Y por qué en Mateo el primer capítulo empieza con la genealogía? O sea, ¿qué representa la genealogía en términos teológicos? ¿Qué representa la genealogía en términos sociales, en términos culturales? ¿Sí? Bien, hasta aquí preguntas para pasar a compartirles un pequeño video. ¿Preguntas, hermanos, hermanas? Profe, Sí. profe, ¿el sistema el de genealogía, esas preguntas eran para aportarlas en clase o solamente como para uno averiguarlas desde nuestras casas? No, lo vamos a hacer ahora, pero primero quiero presentarles un video. Vamos a trabajar la genealogía. Lo vamos a hacer aquí en clase. Bien, que está claro lo que expliqué. Si hay algo que no queda claro, con toda libertad, yo puedo volver a explicarlo. Bien, entonces continuamos. Miren, hay que ubicar el contexto histórico. Paréntesis, ¿sí? Se me olvide decirlo. Fue Papías de Hierópolis en el 170 después de Cristo, quien menciona que el autor de este texto es Mateo. O sea, es la tradición eclesiástica quien afirma que el autor del libro es Mateo, ¿sí? Porque, bueno, al interior no hay una referencia a un autor, sino que aparece en nuestras Biblias el Evangelio según Mateo. Esa referencia de autoría es de Papías, que en el 180 menciona pues que este libro fue escrito primero en hebreo y después en griego, es lo que dice Papías literalmente, ¿sí? Bueno, ahí hay muchas hipótesis, ¿sí? Pero es solamente para mencionar ese dato, ¿sí? Quien propone la autoría de Mateo es Papías de Hierápolis, que básicamente del 170 después de Cristo, ¿sí? Quien él sostiene que el autor de este libro es un tal Mateo, dice que él, y que escribe primero en hebreo y después lo traduce al griego. Es la referencia, la única referencia que tenemos en cuanto a la autoría, que es la tradición eclesiástica. Bien, ahora sí le voy a presentar un video. Este video va a intentar ubicarnos en la época que se escribe el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo se escribe pues post años 70 después de Cristo, una época bastante crítica para el judaísmo y también para el cristianismo. Pero primero presento el video. Aquí está. Ahí, ya avanzó el video. Después de Cristo es un año clave para entender mucho del contexto bíblico del Nuevo Testamento y
comprender tanto la historia del judaísmo como la historia del cristianismo. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió ese año? Gesio Floro amaba el dinero y odiaba a los judíos. Como procurador romano, gobernó Judea, cuidando poco su religiosidad. Cuando los ingresos fiscales eran bajos, se apoderó de la plata del templo. A medida que crecía el alboroto contra él, en el año 66 después de Cristo, envió tropas a Jerusalén que masacraron a al menos 3.600 ciudadanos. La acción de Floro provocó una rebelión, la primera revuelta judía que se había estado gestando durante algún tiempo. La revuelta judía comenzó y se encontró con su amargo final, en Masada, una gran roca que domina el Mar Muerto construida originalmente por Herodes el Grande. Los romanos habían construido una fortaleza prácticamente inexpugnable allí. Sin embargo, las atrocidades de Floro inspiraron a algunos judíos a atacar Masada. Sorprendentemente, ganaron, masacrando al ejército romano allí. En Jerusalén, el capitán del templo se solidarizó con la revuelta al detener los sacrificios diarios al César y pronto toda Jerusalén estaba alborotada, expulsando o matando a las tropas romanas. Entonces toda Judea y luego Galilea se rebeló. Cestio Caius, el gobernador romano de la región, marchó desde Siria con 20.000 soldados. Asedió Jerusalén durante 6 meses, pero falló. Dejó 6.000 soldados romanos muertos, sin mencionar el armamento que los defensores judíos recogieron y usaron. El emperador Nerón luego envió a Vespasiano, un general condecorado, para sofocar la rebelión de Judea. Vespasiano sofocó a la oposición en Galilea, luego en Transjordania, luego en Idumea y dio la vuelta a Jerusalén. Pero antes del golpe de gracia, Nerón murió. Vespasiano se vio envuelto en una lucha de liderazgo que concluyó con los ejércitos orientales pidiéndole que fuera emperador. Uno de sus primeros actos, luego de su ascenso como emperador en el año 69 después de Cristo, fue nombrar a su hijo Tito para conducir la guerra contra los judíos. Por ahora, Jerusalén estaba aislada del resto de la nación, y las facciones dentro de la ciudad luchaban por encontrar estrategias de defensa. A medida que avanzaba el asedio, la gente comenzó a morir de hambre y peste. La situación era tal que, por ejemplo, la esposa del sumo sacerdote, que una vez vivió en medio de lujo, tuvo que buscar migajas en las calles. Mientras tanto, los romanos emplearon máquinas de guerra para lanzar rocas contra los muros de la ciudad. Los defensores judíos luchaban durante el día y reconstruían los muros en la noche. Finalmente, los romanos atravesaron el muro exterior, luego el segundo y finalmente el tercer muro. Aún así, los judíos lucharon, corriendo hacia el templo como su última línea de defensa. Ese fue el final para los valientes defensores judíos y para el templo. El historiador Josefo afirmó que Tito quería preservar el templo, pero sus soldados estaban tan furiosos con sus recientes oponentes que lo quemaron. Finalmente, los judíos de Jerusalén que quedaron vivos fueron asesinados o vendidos como esclavos. Por otro lado, la resistencia judía que había tomado Masada la mantuvo durante al menos 3 años más. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa de asedio e invadieron la fortaleza, encontraron a los defensores muertos. Se habían suicidado para evitar ser capturados por extranjeros. Estos hechos marcaron el fin de un Estado judío hasta los tiempos modernos. La destrucción del templo también significó un cambio en la adoración de los judíos, aunque ese cambio había comenzado cuando se habían dispersado después del exilio. La primera destrucción del templo por los babilonios en el año 586 a.C. había obligado a los judíos a convertirse en personas de libro. El triste final del templo cerró la puerta al sistema de sacrificios. Las ceremonias se ajustaron para el hogar y la sinagoga. El Sanedrín se disolvió y el centro de la religión judía se trasladó a las instituciones educativas de Yamnia. Pero, ¿qué hay de los cristianos? ¿Dónde estaban? Fuera de la ciudad, básicamente. Muchos habían sido expulsados de Jerusalén por la persecución décadas antes. Eusebio escribió que cuando comenzó la revuelta en el año 66 después de Cristo, algunos de los cristianos judíos restantes huyeron a Pella, una ciudad al otro lado del río Jordán.
Se podría decir que estos eventos balancearon el equilibrio de poder de la joven iglesia hacia los gentiles. Misioneros como Pablo originalmente habían tratado con una iglesia judía fuerte con sede en Jerusalén, pero la no participación de los judíos cristianos en la revuelta creó una brecha obvia entre ellos y sus contrapartes tradicionales. Después del año 70 después de Cristo, a los cristianos no se les permitió entrar de nuevo en las sinagogas. La caída de Jerusalén, entonces, hizo a los cristianos aún más distintos de los judíos e impulsó a la iglesia a desarrollarse principalmente entre los gentiles. Es importante el año 70, porque ahí se genera todo un cambio tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Miren, si ustedes, si repasamos el libro de los Hechos, vamos a observar que el cristianismo todavía está muy ligado al templo, es todavía considerado una agrupación más del judaísmo. El cristianismo tal cual como lo conocemos aparece todavía posteriormente, y aparece post destrucción del templo, porque el templo era el lugar que convocaba a los diferentes judaísmos. No existía un solo judaísmo, había muchos grupos del judaísmo. Y el cristianismo naciente era un grupo de judíos creyentes en Jesús, con el Mesías, un Jesús judío, y si ustedes recordarán en los Hechos, ellos iban al templo, están en el templo, ¿sí? A ejercer su fe en el monoteísmo judío, creyendo en Jesús como el Mesías, iban a sacrificar los animales, etc. Entonces, antes de la destrucción de Jerusalén, el cristianismo naciente es considerado una agrupación más parte del judaísmo, pero no hay una separación hasta la destrucción de Jerusalén. Destruyen Jerusalén, se acaba pues la vida alrededor del templo, destruyen también el templo, y también destruyen la vida sacerdotal y huyen. Y acá tengo unos mapitas que nos van a ayudar, que los cristianos preferiblemente huyeron a Antioquía. A ver, voy a presentarles aquí. Ahí, acá está. Acá está. ¿Ven el mapa? Sí. Sí, hermano, sí. Ya. Quiero agrandar aquí un poquito más para mostrarles algunos detalles. Ubican acá, ahí yo estoy con el puntero de mi mouse, buscando Hafnia. Hafnia. Disculpen, ¿Sí? una consulta. En el caso que, por ejemplo, un hermano, bueno, que ya haya terminado en su preparación de... ¿Cómo? Hermana, se fue la conexión, creo. No, se fue la conexión o no sé qué cosa pasó. Mi hermana estaba interviniendo, se fue la conexión. Espero que pueda nuevamente reconectarse. Miren, los judíos destruyen el templo, destruyen Jerusalén y se destruye la vida, pues se destruye la fe, porque para el judaísmo Dios está en el templo, Jerusalén pues es un lugar sagrado, hay toda una crisis, sí, también no solamente política, social, también de fe, y los judíos, específicamente los fariseos, huyen a Jamnia, y en Jamnia fundan lo que hoy se denomina el judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico contemporáneo surge post destrucción del templo en Jamnia, en este puerto, y por parte de los fariseos. El fariseísmo, uno de los fariseísmos, también habían varios tipos de fariseísmo,
funda lo que es el judaísmo rabínico, funda una nueva religión, refunda el judaísmo con una identidad también nueva, con un tipo de conducta nueva. Eso en cuanto al judaísmo. El cristianismo, vamos a tener que agrandar acá el mapa. Uy, me pasé. En cambio, el cristianismo, post destrucción del templo, también huyen. ¿Y a dónde huyen? A Antioquía. A Antioquía. El cristianismo huye a Antioquía porque ahí existía ya una colonia judía bastante grande, muy, pero muy grande. Ustedes recordarán a Pablo, si Pablo pues tiene su lugar de migración para las misiones en la comunidad cristiana de Antioquía, porque había pues una presencia judía bastante fuerte. Antioquía es una ciudad muy grande, muy cosmopolita, es romana la ciudad, así que también hay gente de todas partes, pero también hay una fuerte colonia judía. Entonces los cristianos huyen a Antioquía, y ya se separa definitivamente del judaísmo y empieza a germinar aquí una nueva identidad lejana del templo y lejana de Jerusalén, porque hasta antes del 70 el cristianismo estaba muy ligado a Jerusalén. Si ustedes recordarán, en Hechos y en las cartas, Pablo todavía enviaba sus ofrendas a Jerusalén. ¿Recuerdan, sí? Pero post 70 ya todo eso se acaba, así que ya no hay ninguna vinculación con Jerusalén y ya el cristianismo empieza de manera autónoma, así, a definirse al margen del templo y al margen de Jerusalén. Entonces, repito, ¿sí? El cristianismo antes del año 70 era considerado una agrupación parte del judaísmo. Hechos, ¿sí? Recuerdan Hechos, ellos van al templo a sacrificar, etc. ¿sí? Post 70, ahí empieza la separación formal, digamos, con el judaísmo, y los cristianos migran a Antioquía. Antioquía entonces es el núcleo, es el lugar donde el cristianismo empieza, bueno, a crecer y también a escribir. Posiblemente Mateo se escribe desde Antioquía. Y el judaísmo empieza a refundar su religión desde Jamnia con el fariseísmo. ¿sí? Ahí surge el rabinismo, los rabinos o el judaísmo rabínico surge de post años 70, después de la destrucción del templo. Se destruye el templo, se destruye Jerusalén, y ahí hay que definir la identidad. ¿Qué es Israel? ¿Qué es Dios? ¿Qué es el judaísmo? Y también qué es el cristianismo, que también estaba ligado al judaísmo, ¿sí? Jesús es judío, Pablo también es judío, así que están todos ligados al judaísmo, pero se destruye el templo, se destruye Jerusalén, como hemos visto en el video, y ahí surge la pregunta, ¿qué somos? ¿Qué es el cristianismo? Y Mateo va a querer pues responder, ¿sí? A esas preguntas con su escrito. Había una hermana que estuvo interviniendo y se fue la conexión. No sé si pudo reconectarse. No. Hasta aquí, con toda libertad, preguntas que tengan. Si hay algo que hay que explicar o profundizar, con todo gusto lo hago para ir poco a poco avanzando. Profesor, ¿Sí? o sea, Mateo está hablando, viendo lo que usted nos ha explicado. Mateo nos está haciendo ver del linaje real, de ¿cómo se llama? ¿Qué cosa dijo? El ¿Por qué linaje alguien más? real. ¿El qué? El linaje real de Jesús, pues por eso le dice Mateo 8 veces se nombra rey, ¿no? Y él por eso toma su genealogía desde, un poquito como dice, desde Abraham hasta, ¿cómo se llama? Hasta David, para hacer ver el linaje real de Jesús, ¿no? Eso es lo que le puedo... Sí, si quiere, cuando se habla de linaje, cuando se habla de genealogía, tiene que ver con identidad. Y si quiere argumentar quién es Jesús, y al remarcar quién es Jesús, también se remarca quién es la iglesia, que ya está en esa época, ¿sí?
Bien, por ahí piden que los hermanos que están participando que hablen un poco fuerte porque quieren escuchar los aportes. ¿Algo más? Ahí nomás, profe, no, eso es lo que entendí un poquito, ¿no? Estaba viendo sobre cómo se llama lo que usted nos explica y viendo cómo se llama, por qué, como Mateo, él nombra aparte, hace para hacer ver la procedencia de, ¿cómo se llama? De Jesús, como, con su linaje, ¿cómo se llama? Como es nombrado rey, ¿no? Él es nombrado rey, y Mateo dice, y se dice que 8 veces se nombra rey en Mateo, ¿no? Eso es lo que le quería aportar, Tomás. Sí, sí, gracias. Gracias, hermano. Sí, sí, sí. Vamos a trabajar también algo de la genealogía, ¿sí? Ya con los textos. Primero esta gran introducción y después vamos a analizar textos, ¿sí? Específicos. Dice, pregunta Geraldine, ¿podría repetir lo de los tiempos de Jesús y eso para el estudio que no son los mismos? Sí. Miren, cuando uno está analizando el texto bíblico, interpretando el texto bíblico, nos tenemos que hacer siempre dos preguntas. Uno es, en términos históricos, ¿nos ubicamos en la época del autor que escribe o en la época, en este caso los evangelios, en la época de Jesús, su circunstancia histórica, que son dos momentos históricos, ¿sí? Una es la reconstrucción de la vida de Jesús, año 30, su ministerio, y otra cosa, que es año 30 después de Cristo, otra cosa es año 75, año 85, donde escriben sobre él. Y ahí tenemos 4 versiones, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que escriben sobre la vida de Jesús. Si nos concentramos en la vida de Jesús, ya hay que tener mayores información histórica, así de Palestina en el año 30, cotejar con los textos bíblicos desde Mateo hasta Juan, para conocer más el mundo de Jesús, pues el mundo de Galilea, que es un mundo rural, un mundo campesino. Otra cosa es cuando Mateo escribe año 85 en Antioquía, con otra preocupación distinta, Jesús escribe con preocupaciones distintas al redactor. Entonces son dos momentos que ya cuando uno quiere profundizar, pues el texto bíblico tiene que preguntarse, ¿sí? Si investigo sobre lo que dice el autor o ya en la época netamente de Jesús, año 30, son dos momentos distintos, ¿sí? Yo hago este paréntesis porque a nivel hermenéutico es importante, ¿sí? Siempre preguntarnos ese tipo de cosas, ¿sí? Hermano, una pregunta, disculpe de repente mi ignorancia. Cuando leo estoy leyendo el libro, encuentro allí unas partes en letra minúscula que dice CF y veo números ahí. ¿Qué significa CF? Y en la otra con CF, minúscula y en la otra es HE mayúscula. H, mayúscula, H mayúscula, yo no recuerdo. CF es H referencia. mayúscula y E mayúscula. Y en la referencia es contexto ¿qué? CF es una referencia. El CFS esta es una referencia, ¿sí? Esta es la referencia. Y en el otro está una H mayúscula y una E mayúscula también. H, Eso es lo que no entiendo aquí en el libro. Buscaba en la bibliografía y no lo encuentro. Me ahí me dejaba esa agarró, duda. ahí me agarró así. No, son abreviaturas de la metodología de investigación, ¿sí? Es buscar un librito de metodología de investigación y ver estas abreviaturas, ¿sí? El H no recuerdo, ¿sí? Ya, ¿Qué significa? Pero correcto, correcto. el CF es referencia, o sea, veas esta referencia, el CF. Ah, ya, correcto, hermano. Si un hermano Gracias. por aquí nos puede ayudar, genial, ¿sí? Esas abreviaturas que ya hoy ya no se usan, pues sí, con el nuevo método parentético que se llama así. Ya no hay nada de pie de página así en la actualidad. Bien, continuamos. Miren, este tema de ubicar la fecha es muy importante porque lo que estamos haciendo es analizando el Evangelio de Mateo desde el autor. Y siempre es bueno ubicar las fechas. Entonces, el autor posiblemente escribe post 70, y posiblemente en Antioquía, eso sí hay un consenso en varios autores, porque en Antioquía había una fuerte presencia de judíos cristianos, ¿sí? Recuerden, Pablo es un ejemplo, él es un judío cristiano en Antioquía. Entonces posiblemente se escribe en Antioquía, año 80,
Y también hay otro argumento para sostener de que se escribe en el 80, porque en el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículo 19, aparece la referencia al bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Lo tienen ahí? Mateo 28, versículo 19. Y este texto solamente aparece en Mateo. Está ausente en Marcos y en Lucas, sino no está esta fórmula trinitaria. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Miren, en la literatura extra bíblica se encuentra un texto muy, pero muy parecido en la Didaqué. ¿Han escuchado ese nombre, la Didaqué o Didaqué? ¿Hay alguien? Sí, esa no fue la literatura que utilizaron como para formar o que ayudó mucho para la formalización del canon bíblico, o hubo otras, pero la Sí. aportó por cultura o por Aquí voy a escribir el nombre, la Didaqué. La Didaqué es un escrito muy antiguo que posiblemente se redactó en el año 85-90, que también es conocida como la doctrina de los apóstoles, un escrito muy, pero muy antiguo, que describe cómo debe ser también el comportamiento de la iglesia, qué hacer para bautizar, qué hacer en el ayuno, si un misionero, un profeta viene a visitar a una congregación, cuántos días tienen que estar, máximo 2 días, si está más días es porque se está aprovechando, ¿sí? Toda la Didaqué es un texto que describe una cantidad de normas, de comportamientos, ¿sí? Y la Didaqué, que es ustedes pues ya recordarán que hubieron muchos escritos que no están en el canon, muchísimos, ¿sí? Y la Didaqué es un escrito cristiano muy antiguo y ahí aparece un texto parecido a Mateo 28, 19. Y a toda la gente bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo que por acá tengo de manera textual. La Didaqué dice: con respecto al bautismo, os bautizaréis en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Eso dice la Didaqué. Y la Didaqué es del año 85 después de Cristo, ¿sí? Muy parecido a este texto que está en Mateo, que es una fórmula trinitaria. Eso quiere decir que ya es una iglesia bastante avanzada, ¿sí? Porque las discusiones trinitarias o fórmulas trinitarias aparecen muy, muy, muy tardíamente, no tempranamente, así que posiblemente el Evangelio de Mateo fue escrito pues año 85, ¿sí? Después de Cristo. Hay un comentario, dice: la Didaqué es una obra de la literatura cristiana primitiva que pudo ser compuesta en la segunda mitad del primer siglo. Hermano, ¿podría compartir la Didaqué? Si no es abuso. Hermano, bendiciones, pero no es del catolicismo. A ver, el texto de la Didaqué yo lo tengo en físico. Si lo encuentro en PDF, se los paso al hermano Mario para encontrar. Son los textos de los padres apostólicos. Hay una edición de Treclie. Yo tengo esa en físico. Voy a ver si lo encuentro en PDF. Si lo encuentro en PDF, les envío para compartir. ¿Sí? Supuestamente es del siglo II, pero sus tradiciones más antiguas pudieron haber sido de fin del siglo I. ¿Sí? Es muy antigua la Didaqué. Dice hermano Henry, hermano, bendiciones, pero no es del catolicismo. No, la Didaqué pues no, el catolicismo no aparece en el primer siglo ni en el segundo siglo, ¿sí? Es una construcción muy posterior el catolicismo, ¿sí? El catolicismo no es tan antiguo, pues, ¿sí? En esa época no había muchas, no había pues esas diferenciaciones que hoy tenemos, iglesia católica, iglesia evangélica. Eso es muy posterior. Así que no, la Didaqué es un escrito de la literatura cristiana primitiva. Eso no hay todavía iglesia católica, ¿sí? En esa época.
Entonces la IDAG pues corrobora que el Evangelio de Mateo fue escrito posiblemente en el año 85, así por ahí, después de Cristo, ya cuando la iglesia se separa del judaísmo y está ya formándose así como una institución autónoma. En ese contexto se escribe el Evangelio de Mateo. Bien, hasta acá preguntas porque ya cerramos un poco estas descripciones y aspectos contextuales, literarios, para dedicarnos a analizar Mateo 1, el capítulo 1, especialmente la genealogía. Dice Geraldine, ¿y por qué solo Mateo habla de bautismo trino? Ya es una buena pregunta, Geraldine. ¿Sí? Geraldine pregunta, ¿y por qué solo Mateo habla del bautismo trino? Es una muy buena pregunta, así que está abierto, pues sí, es para tenerlo ahí presente, ¿sí? Pues es una buena pregunta. Si eso, una es posiblemente muestra que es una iglesia, la de Mateo, bastante avanzada en términos teológicos, porque las discusiones sobre la Trinidad aparecen las grandes discusiones en los concilios, ¿sí? Acá todavía no hay ninguna discusión. Dos, es porque al igual que la Didaje, posiblemente el Evangelio de Mateo quiere describir cómo es cómo es el proceder y el comportamiento de la liturgia, de la vida cristiana, de la iglesia que están haciendo, ¿sí? Cómo debe proseguir, qué tiene que hacer. Entonces está como indicando por partes todo lo que tiene que hacer, si aún en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está definiendo un poco la característica de esta iglesia y cómo son sus rituales, cómo tienen que ser sus rituales, cómo es su ética, cómo debe ser la ética. Posiblemente Mateo va por está orientada a guiar a la iglesia en ese sentido, ¿sí? En el año 85. Pero hermana Geraldine, es una muy buena pregunta, ¿sí? Bien, entonces cerramos este espacio. Si hay una pregunta más, con total libertad para ya trabajar Mateo 1. Profesor, buenas tardes una vez más. Lo de Mateo tal vez también en el libro que estuvimos leyendo y en la Biblia mismo está más enfocado a los judíos y recordemos que ellos habían rechazado a Jesús y parece que por eso también eso de la Trinidad es para mí como recalcar de que Jesucristo es Dios, ¿no? Dios mismo. Entonces, creo que por el hecho de que vamos a decir, su escritura está enfocado más a los judíos, ¿no? Y los judíos conocían el Antiguo Testamento en su mayoría y como usted dice, estaban más preparados que los otros, ¿no? Que los gentiles, vamos a decir. Entonces, creo que es por eso y Mateo bastante también está manejando, hablando de lo que es el Antiguo Testamento. Solo recalcrecito. Hermana Ofelia, gracias. Solamente añadir que el Evangelio de Mateo se escribe en una comunidad judeo-cristiana, no es una comunidad solo de judíos, sino que es una comunidad de Antioquía. Pues si ustedes recuerdan en Hechos, hay gente de todos lados y también hay cristianos gentiles. Pero eso se está, recuerden que también en Hechos hubo toda una discusión sobre el tema, pero aquí ya están en otro momento, ¿sí? Ya más definiendo las características de esta iglesia de raíces judías, que también incluyen a otras gentes, pero con raíces judías, ¿sí? Su teología procede de ahí. Bien, voy a presentarles nuevamente. Y ahí tenemos que, ahora sí. Ya.
¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? Sí se puede ver. Ya. Voy a aumentar nada más. Ahí me pasé. Ya. Miren, observen en sus Biblias que curiosamente Mateo empieza con la genealogía. Curioso, o sea, ¿por qué con la genealogía, sí? ¿Por qué no empieza con el nacimiento de Jesús, con el ministerio de Jesús, pero empieza con la genealogía? Lucas no. La genealogía de Lucas, ¿dónde está? En el capítulo 3. Entonces, van a ubicar en sus Biblias la genealogía, ¿lo tienen? De Mateo 1. Y miren, una pregunta que nos va a ayudar, ¿sí? Comparen con Lucas 3, versículo 23 a 38, comparen. En Mateo, el más antiguo es Abraham. Y en Lucas 3, ¿quién es el más antiguo? ¿Cuál es la referencia más antigua? Busquen con tranquilidad, pero hay que trabajar ahora texto. Repito, en Mateo 1, vamos a analizar la genealogía. La referencia más antigua en Mateo es Abraham. En Lucas 3, 23 a 38, ¿cuál es la referencia más antigua en la genealogía lucana o en la genealogía de Lucas? Adán. Ajá. ¿En qué versículo está, hermano? Para que los demás también puedan. Lucas 3, verso 38. Ajá, 38. Lucas tiene la genealogía, pero es distinta a la de Mateo. Son dos genealogías distintas, ¿verdad? No son iguales. Ahora, ¿qué es la genealogía? Miren, la genealogía, si ustedes revisan el Antiguo Testamento, está plagada de genealogías. La genealogía viene a ser como nuestra presentación de hoy de nuestro carnet de identidad, el DNI. No sé cómo dicen en otros países. La cédula de identidad, el DNI, no sé cómo, bueno, cada país tiene su propia forma de referirse. En esa época no había pues DNI, pues no hay RENIEC, entidades que te emitan una identidad, un carnet. Lo que existe es la genealogía. Es decir, una persona se presentaba y decía, esta es mi carta legal de quién soy, pues, ¿sí? Parafraseando, o sea, la genealogía define el grupo de pertenencia y también el estatus de un individuo. Entonces, si uno describe la genealogía y su procedencia es de una familia real, obviamente que el estatus es superior. Entonces, las genealogías en el mundo antiguo buscan sostener el estatus de un individuo y también su identidad. Entonces, las genealogías son muy importantes, es por eso que ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento hay una cantidad y que uno no lo lee porque bueno, no le da importancia, pero hay que prestarle más atención. Las genealogías definen la identidad de un individuo y sostienen su estatus. ¿Cuál es su estatus social en el mundo, en la sociedad? Es por medio de la genealogía. Tú me jalabas así, tú me jalaste así. Hay un micrófono por ahí. Profesor, tal Sí. vez en Mateo si comienza con Abraham, es porque lo que es los judíos cristianos ya conocían lo que es el Antiguo Testamento, pero especialmente aquí Mateo va a querer enfocar que Jesús es el rey que ellos estaban esperando, el Mesías que ellos estaban esperando.
Entonces la genealogía viene, creo, por ese lado, pero Lucas comienza desde Adán porque su audiencia o su auditorio, vamos a decir, era más de los griegos. Entonces, ellos necesitaban, o en este caso Teófilo, vamos a decir, necesitaba más conocer desde el inicio, ¿no? Pero los judíos ya tenían idea, vamos a decir, ya conocían, entonces tal vez por eso, no sé, profe. Sí, bueno, muy bien. Muy bien lo que ha mencionado. Sí, yo añadiría algo más. Miren, hay una distinción entre Abraham y Adán. Adán hace referencia a una etnia, no. Adán hace referencia a la humanidad. Entonces, Lucas está presentando a un Cristo universal, Lucas, sin muros que distingan étnicamente, ¿sí? Sino que está presentando un Cristo, un evangelio, Lucas, con Adán universal. Y con Mateo, Abraham hace referencia a un pueblo, pero que es anterior a la ley. Abraham es anterior a la ley, que también Mateo lo usa, ¿sí? Perdón, Pablo también lo usa como argumento. Abraham hace referencia a una etnia, que es Israel, pero es anterior a Moisés, porque Mateo no usa como referente Moisés, porque quiere alejarse Mateo de Moisés y colocar a un personaje que es anterior a Moisés, por lo tanto con mayor legitimidad, pero que también es antes de la ley, que hay toda una discusión sobre la ley, pues, ¿sí? En Mateo. Entonces, lo que está indicando con la genealogía desde un principio es que este evangelio en Cristo hunde sus raíces no en la ley, sí en el pueblo de Israel, pero en Abraham, no en Moisés. Son dos referentes de Israel, Abraham y Moisés, con sus propias distinciones. Este evangelio de Cristo, dirá pues Mateo, no proviene de la ley ni de Moisés, sino de alguien que es anterior y por tanto, entre comillas, superior, pero que no está subordinada o esclavizada a la ley, y ese es Abraham. Ahí pues Mateo lo hace muy bien, pero muy bien en términos teológicos. Ya que Mateo empiece su escrito con una genealogía, nos está mostrando el interés teológico de esta composición literaria. El interés teológico desde un principio está marcado por afirmar la identidad de Jesús, y afirmar la identidad de Jesús es también sostener la identidad de la iglesia, a diferencia de los otros escritos, porque en los demás escritos no empieza con la genealogía. Mateo sí, o sea, Mateo tiene una preocupación por señalar quién es este Jesús, su identidad, que no proviene de Moisés, tampoco de Adán, sino de Abraham. Y bueno, esa es una característica. Ahí después se puede plantear algunas preguntas. Por ejemplo, Mateo. Hay algo curioso en la genealogía de Mateo, porque en la genealogía de Mateo aparecen mujeres como Tamar, Rahab y Ruth. Rahab, pues, una prostituta, ¿sí? Esas referencias a mujeres no hay en la genealogía de Lucas, pero sí en la de Mateo. Bueno, no vamos a estudiar las cosas específicas, sino mostrarles que desde un principio Mateo está interesado por definir quién es Jesús, y que su referencia es también judía, pero no subordinada a la ley, sino a Abraham. ¿Y ustedes saben qué simboliza Abraham? ¿Recuerdan algo de Abraham? Padre de multitudes. Ajá, es el padre de la promesa. Amén. Abraham es el padre de la promesa. Entonces lo que está diciendo Mateo es, bueno, estoy interesado, ya parafraseando, ¿sí? Estoy interesado en definir quién es Jesús, por eso que empieza con la genealogía, pero su referencia es el padre de la promesa. Y teológicamente es muy bonito, ¿sí? Está muy bueno. Ya, eso es por un lado.
Ahora vamos, ya quiero que ya. Ahora vamos a ver un aspecto central en el Evangelio de Mateo, ¿sí? Que tiene que ver eh, también con la identidad, que es la ética. O sea, esta iglesia que están haciendo, que se diferencia de los judíos, ¿cuáles son sus características? Ya, Jesús es el Mesías, o sea, que es lo que Mateo quiere fundamentar, pues sí, que lo que ha sido escrito se completa en Jesús. Eso está en Mateo, ¿ah? Eso de los cumplimientos, sí, Mateo 1:22, y todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho. Mateo 2:5, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito. En Mateo 2:17, cumplióse entonces lo dicho por el profeta. Mateo 2:23, para que se cumpliera lo dicho por los profetas, será llamado Nazareno, etcétera, ¿sí? Esas características son de Mateo. Quiere ir afirmando que Jesús es el Mesías, es el que proviene desde el linaje de Abraham, el padre de la promesa, etcétera, ¿sí? Está muy interesado en sostener quién es Jesús, su identidad. Y junto con la identidad está la ética. La ética, ¿sí? La ética es importante en Mateo. Y vamos a ver algunos textos de... Mateo 5 es el gran sermón, es toda una predicación muy larga, ¿sí? de Mateo 5, y ahí empieza a definir en Mateo 5 la ética. Es la ética, ¿sí? la forma como se comporta esta comunidad. Mateo 5:3, ¿alguien lo puede leer? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las famosas bienaventuranzas, que hay que entenderlo como características o códigos de conducta de la iglesia naciente. Si bienaventurados los pobres en espíritu, bueno, una buena traducción sería bienaventurados los mendigos, ¿sí? Los mendigos sería una buena traducción, porque en griego hay dos términos para referirse a pobres, ¿sí? Penetés, que es pobres, que viven de su oficio, y tojos, que son los mendigos. Y en el griego aparece aquí tojos. Entonces, bienaventurados los mendigos en espíritu, que tiene que ver con una actitud mendicante, ¿sí? Es la actitud de un mendigo, ¿sí? No le impone un mendigo, así que depende de otro. Entonces, si ya desde un principio está remarcando que esta es una iglesia de un espíritu de mendicante, o sea, que está entregado a la caridad de los demás, que ahorita viene a ser Cristo, pues Cristo es en quien confían como un mendigo confía de comer de la bondad de los demás, pues, ¿sí? Del capítulo 5 en adelante, lo que va a describir es la ética. Bueno, no es el curso, pero toca también por ahí preguntarse qué es la ética, ¿sí? Pero veamos viendo. Otro texto que es importante es el 5:21-22. No sé quién nos puede leer esos dos versículos. Mateo 5, versículo 21 y versículo 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí viene ya el cambio de la teología y la ética cristiana en comparación con la comunidad judía. El versículo 21 dice, oíste que fue dicho a los antiguos, la ley, pues sí, la ley. No matarás, cualquiera que mate quedará expuesto al juicio, ¿sí? Y la ley es un reglamento externo, ¿sí? Uno se somete a la ley. Y aquí, que es un tipo de ética, es la ética tradicional judía, ¿sí? Es una ley en la cual uno está pues sometido, ¿sí? Para lograr la perfección tiene que someterse a este objeto externo, que es la ley, pues, ¿sí?
El versículo 22 ya empieza a remarcar algo propio del cristianismo naciente de Mateo, ¿sí? Pero yo os digo, y ahí cambia también la autoridad, pues sí, ahora Jesús es el nuevo referente de la ley, de esta nueva ética, que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio, y cualquiera que diga a su hermano, etcétera. Así ya, esto es importante porque lo que Mateo va a empezar a decir es, esta nueva forma de comportamiento, en esta forma nueva de comportamiento lo importante no es un objeto llamado ley, sino es la persona, la manera como tratamos al prójimo. Que esto que hemos leído se va a repetir en todo el capítulo 5. Entonces aquí ya hay un giro interesante, ¿sí? Pero yo os digo que cualquiera que insulta a su hermano, ¿sí? Ya está condenado. Entonces ya hay un giro, es decir, en este tipo de ética, siempre comparemos Mateo con el judaísmo, ¿sí? Siempre hay que estar ahí comparando para poder entender el Mateo. Entonces, en el judaísmo tradicional, la ley es una ética, lo más importante que el hermano es someterse a este objeto que es la ley. O sea, eso es más importante, ¿sí? Aquí va a empezar a cambiar, va a haber un giro en el comportamiento. Aquí va a decir, pues, más importante que un objeto llamado ley es el prójimo, es el hermano. Y ahora, la ley es la forma como nos comportamos con el prójimo, cómo lo tratamos. Aquí ya hay un giro impresionante, ¿sí? En la ética del creciente, del cristianismo naciente. Lo importante ya no es una institución, lo importante no es el Shabbat, lo importante no son los rituales, lo importante es el prójimo, es el prójimo. Tenemos otros ejemplos, ¿sí? En el 5, 38, 39. ¿Quién lo puede leer? El 5, 38, 39. Amén. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvale también la otra. El ojo por ojo es la ley, ¿sí? La ley es una ley en la cual uno tiene que someterse, ¿sí? Y aquí nuevamente hay un cambio, ¿sí? Pero yo os digo, o sea, hay un cambio en los códigos de ética del cristianismo naciente. Aquí lo importante nuevamente es la relación con el prójimo. Es la relación con el prójimo. Igual también que en Mateo 5:31 fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hace que ella adultere, y cualquiera que se case con una repudiada, adultera. O sea, también el marido también adultera. Pues en aquella época, pues ya todos los males estaban en la esposa y no en el esposo, ¿sí? Ya, la ética de Jesús, lo que va a hacer es entender la importancia de la relación o el testimonio con el prójimo, que después viene a ser pues en el gran mandamiento del amor, pues, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Uno más para ir después a otros textos. Mateo 5, 43, 44, ¿quién lo puede leer? ¿Quién puede leer Mateo 5, 43 al 44? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Hay una transformación. Si está la ética judía tradicional y la nueva ética de Jesús, pues sí, que lo importante son las personas. Por eso que después también Jesús dirá, más importante que el sábado es la persona, ¿sí? La persona que está enferma. Entonces es una característica de la ética que se está
gestando en la comunidad cristiana, que es la razón por la cual también crecieron. Miren, el cristianismo antiguo creció muchísimo, no por campañas evangelísticas, porque no existía campañas evangelísticas, ni por nada por el estilo. Creció por el testimonio ético de las iglesias. Hay un fuerte testimonio ético de las iglesias, ¿sí? Hasta el punto que aún las clases más altas, los estatus más altos del Imperio Romano empezaban a convertirse, especialmente las mujeres, las esposas, al cristianismo por el testimonio ético de los cristianos. Y en una época Roma pidió que todo mundo se pase por eh, ¿cómo se llama? El servicio militar en romano, y los cristianos se opusieron, pues ellos dijeron, preferimos ir a la cárcel que ir y violentar la vida de una persona, porque el servicio militar romano no era pues prácticas, era ir al combate, pues, ¿sí? Al combate. Y los cristianos se sabe que también fueron perseguidos por Roma porque ellos se opusieron y nunca fueron al servicio militar porque estaban en desacuerdo de asesinar a otra persona que para ellos consideraban que todos eran imagen de Dios, pues, ¿sí? Entonces matar a una persona para ellos era maltratar la imagen de Dios, así que los cristianos en el siglo III eran muy perseguidos porque se oponían a todo lo que el Imperio Romano buscaba, pues, ¿sí? Creció muchísimo el cristianismo por el testimonio ético. Porque ese es un punto interesante, ¿sí? Porque el cristianismo no crece por estrategias de evangelización ni campañas, crece por el testimonio ético de la iglesia, donde el prójimo es importante. Es muy importante por encima de las instituciones como el sábado, por encima de ellos. Bien, y hablar de ética es hablar pues de justicia, ¿no? O sea, comportarse justamente con el prójimo. Vamos a ir a un texto escatológico. Mateo 25. Mateo 25. Busque Mateo capítulo 25, el versículo 31 al 46. Es conocido, pero es importante porque el juicio escatológico es un juicio ético. Para Mateo, el juicio escatológico es un juicio ético. Entonces busque Mateo 25, versículos 31 al 46. Den una leída así, más o menos rápida, porque es bastante conocida, ¿sí? ¿Cuál es la característica de este juicio? ¿Sí? ¿Por qué se califica como un juicio ético? Entonces, busque Mateo, yo lo voy a escribir, Mateo, si aquí todos vamos a participar. Mateo 25, del 31 al 46. Lo escribí en el chat, Mateo 25, 31 al 46. Lean el texto, ¿sí? En sus casas. Dejamos unos 6 minutitos, 7 minutos, más o menos rápida la lectura. Y después me gustaría que puedan compartir si cuáles son las características de este juicio. ¿Qué tiene que ver este juicio escatológico con la ética, con el comportamiento? ¿Les parece? Entonces lean por favor ese texto y unos 6, 7 minutos compartimos.
Sí, Alina, hemos dado unos minutos para que puedan leer. Si ya leyeron, no sé si concluyeron la lectura de Mateo 25, 31 a 46. Si es que lo hicieron, vamos a compartir por qué este juicio escatológico tiene de Mateo características de un juicio ético, ¿sí? ¿Por qué la ética es importante en el juicio escatológico de Mateo 25? Si lo han leído, alguno lo ha leído, puede intervenir, ¿ah? Profe, Sí. Aquí en este que hemos estado leyendo, se podría decir que tiene que ver con el, ¿cómo se llama? Por ejemplo, con la venida del Señor Jesús cuando viene, manda a sus ángeles a recoger, ¿cómo se llama? A su iglesia, a los suyos, como dice en Mateo, dice, habla sobre el, ¿cómo se llama? Sobre la ciega, ¿no? Sobre cuando dice, que vamos, él va a venir y escoger, pues, a los, como dice, va a escoger a unos y a los cabritos los va a poner a la izquierda, ¿no? Se dice más o menos como como habla Mateo sobre que vino ¿cómo se llama? Del trigo y la cizaña, ¿no? Sobre la trigo y la cizaña y sobre la red, que estuvo hablando Jesús en parábola sobre la red, sobre el gran tesoro, ¿no? Donde dice que él vendrá y escogerá a los justos. Y a ¿Y los otros, cuál es el criterio de selección? ¿Cuál es el criterio de elección, selección? el criterio, pues, el criterio yo puedo decir, pues solamente aquí cuando estamos hablando, después viene que él recoge a los que le hicieron, o sea, apoyaron a su prójimo, velaron por su prójimo, y cuando, por ejemplo, aquí a uno le dijeron, Señor, ¿cuánto? Cuando le dice pasar al gozo de su Señor, porque ustedes cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed, y los justos le preguntan, le dice, Señor, ¿cuándo te dimos a ti? ¿Cuándo te estabas enfermo? ¿Cuándo te hice? Y él le dice, cuando le hicieron a uno de estos mis pequeños, me lo hicieron a mí. Y a los otros le dice, y a ustedes, preparados para el fuego eterno, ¿no? Que está preparado por cuanto no me vieron con hambre, no me dieron, cuando me dieron con sed, no me saciaron mi sed, cuando no me visitaron, cuando estaba enfermo. Entonces, y estos le dicen, Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos con hambre? Y ellos dijeron, y Jesús le dice, cuando no lo hiciste a uno de estos mis pequeños, por tanto no me lo hiciste a mí, ¿no? Entonces, todo esto está refiriéndose a nuestro prójimo, ¿no? Hacerlas también, velar por nuestro prójimo, más o menos, ¿no? Sí, miren, esto es propio de Mateo, si no vamos a encontrarlo en otros textos de los evangelios, que va a ir remarcando la importancia de la ética, aún en el juicio escatológico. ¿Quién más encontró algo? ¿Quién más quiere intervenir? Profe. Sí. Pues algo similar desde que comentó nuestro hermano es cuál es el comportamiento de la iglesia ante las necesidades que hay, porque si uno ve, ahí nos nombran seis catástrofes que se han conocido a través de la humanidad, que es el hambre, que es la desnudez, el forastero, entre otros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro compromiso de la iglesia ante esa necesidad que sufre hoy nuestra humanidad o nuestro prójimo? ¿Cuál es nuestro comportamiento en las soluciones? Es más o menos en cuanto a la ética, pues como para no hacer hermenéutica aquí. Sí, has planteado ahí una pregunta que es muy propia del Evangelio de Mateo, ¿cómo debe ser el comportamiento, ¿sí?, de la iglesia? Y cómo la cuestión ética para Mateo, porque por ahí va el tema matiano, a diferencia de Marco, recuerden la semana pasada,
para Mateo, aún en el juicio escatológico, la ética cumple una función importante como criterio de selección. Entonces ahí se va subrayando la teología mateana, ¿sí? Una ética que tiene que ver con la práctica de la justicia, ¿sí? Cómo practicamos la relación bondadosa y justa con el prójimo, ¿sí? Con el hermano, con la hermana. Es tan importante que está presente en el juicio escatológico. ¿Algo más que quieran compartir? Profe, ¿Sí? se puede decir que la iglesia, por ejemplo, según lo que dice Mateo, se puede decir que la iglesia está llamada a devolverle la dignidad que Satanás le robó a la gente, ¿no? Devolviéndole la dignidad, porque se dice que cuando cuando el enemigo nos quitó la dignidad, y un poco la iglesia está llamada a devolverle la dignidad en el, ¿cómo se llama? En el trato de la ayuda a su prójimo, ¿no? Como ese Jesús. Jesús dice, ama los unos a los otros, y después cuando dice, también no dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, si nosotros no amamos a nuestro prójimo, entonces, ¿quién lo va a amar? ¿Cómo también diremos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo? Sí, la dignidad, el devolver la dignidad es un tema central en la doctrina de la imagen de Dios, una doctrina de la antropología cristiana que en algún momento van a llevar, ¿sí? Aquí en los cursos que tienen. La imagen de Dios ha sido destruida y por tanto también la dignidad, así que hay todo un proceso de recuperación de la imagen de Dios en la imagen de Cristo, eso lo dice Pablo, ¿sí? La iglesia tiene ese rol de recuperar la imagen de Dios perdida en el ser humano, ¿sí? Que es recuperar la dignidad, ¿sí? Sí, eso es propio de la iglesia. Mateo no lo dice de esa forma, porque tampoco es un tema de la teología, pero Mateo al hablar de ética habla también de reconocimiento y de dignidad, pues, ¿sí? Es un tema profundamente mateano porque está interesado en que esta iglesia que es cristiana que están haciendo tenga una forma de comportarse distinta a la del judaísmo, en la cual se reconozca al prójimo por ser prójimo y no tanto porque si obedeció o no obedeció a la ley, que eso es muy, muy judío, ¿sí? Dice Galicia, se supone que es una elaboración de un juicio moral y una norma que señala cómo deberían actuar los integrantes de una sociedad, de una congregación. Pues sí, una ética, es una ética social también, pues sí, aquí en Mateo 25, y cómo debe comportarse la iglesia, así en este mundo tan complicado y en ese tipo de comportamiento hay un compromiso también con Cristo, ¿sí? Pero este es un tema mateano. Si ustedes comparan con Marcos, en Marcos es distinto, así como el pueblo gentil reconoce a Cristo como hijo de Dios, etcétera. Así recuerdan el soldado centurión romano, la mujer fenicia, ¿sí? Aquí ya hay un giro, porque el tema es otro, la preocupación es otra, ¿sí? De Mateo. Vamos a ver otro último ejemplo de esta tema tan importante de la ética, el cómo nos comportamos con el prójimo, ¿sí? En una parábola, y que tiene que ver con la justicia, porque la ética es la práctica de la justicia, pues. Dice Nicandro, es cómo debe demostrar un cristiano el amor de Cristo al prójimo. Sí, eso está muy interesado Mateo. Mateo está muy interesado, ¿sí? Que siempre va a ser en oposición al cómo se comporta el judaísmo al prójimo, mediado por la ley. Es decir, en el judaísmo el comportamiento con el prójimo no es directo. El intermediario es la ley. Y la ley puede ser muy amable, pero la ley también puede ser muy perversa, pues, ¿sí? Ojo por ojo, diente por diente. Entonces, aquí no, aquí es un trato de cuidado, ¿sí? De ayuda al prójimo sin mediación, es directo, ¿sí? Bien, vamos a ver un último ejemplo no sé si alguien más tiene algo que decir. Si no, vamos a ver un último ejemplo son textos que van a ayudar a entender lo que subraya teológicamente Mateo, ¿sí? Mateo 20. La parábola de la viña. Mateo 20 del 1 al 16.
Mateo 20, del 1 al 16. También ahí tengan sus Biblias al lado. Y en Mateo 20, 1 al 16, nuevamente va a aparecer el tema de cómo, especialmente de la justicia. Y aquí sí ya de manera más explícita aparece la pregunta por lo que es justo. Entonces, igual, les parece 5 minutos, lo leen, 7 minutos, lo leen esta parábola hasta el versículo 14. ¿Sí? Mateo 20, 1 al 14. Por favor, lo leen y después compartimos. ¿Sí? Aparece el tema de la justicia. ¿Sí? De la ética pasamos a la justicia porque el corazón de la ética es la justicia. ¿Sí? ¿Qué es la justicia? ¿Sí? Bien, entonces, unos 5 minutitos lo leen, 7 minutos lo leen, pienso, sí, lo leen esa parábola.
Bien, ¿cómo van? Es una parábola también conocida, ¿sí? Hay que ubicar esta parábola dentro del interés del autor. El autor está interesado por el comportamiento eclesiástico, ¿sí? ¿Recuerdan la parábola? ¿Alguien quiere compartir? Profe, Sí. pues yo lo veo, esta parábola, hablándolo de la justicia, es como un símil, es un símil, porque si lo traemos de la justicia, el único que es justo es Dios. Entonces está haciendo un símil, una comparación en este patrón justo, comparándose con Dios, que Él es el único justo. Ese es mi aporte, profe. Muchas gracias. Sí, sí, y recuerdan, sí, la parábola. Son varios trabajadores, el que trabaja 10 horas recibe un denario, el que trabaja 9 horas recibe un denario, el que trabaja 5 horas recibe un denario, y el que trabaja 1 hora recibe un denario, ¿sí? Y el denario era la paga diaria. O sea, quien trabajó más y el que trabajó menos, todos reciben lo mismo. Todos reciben lo mismo y la pregunta es que esto es justo, ¿no es justo? Y ante esa pregunta, pues finalmente es el patrón es quien decide dar lo que desea, pues sí. Y además hay otra argumentación ahí que han quedado de acuerdo, ¿sí? Pero allí es el tema si lo que hacen o no hacen es justo o no. Y la cuestión va más que todo por el dueño, ¿sí? Que viene a ser es una comparación, un símil, como dijo el hermano Wilmer, de Dios. Es Dios quien finalmente da todo, ¿sí? Como desea. Y desea dar a todos lo mismo, pues sí, lo mismo, pues, sí, la misma paga, pues sí. Entonces ahí en el fondo es el debate y la pregunta porque qué cosa es justo, ¿sí? ¿Qué es justicia? Si en el mundo hay un tipo de justicia, en la iglesia, ¿qué tipo de justicia se está viviendo? ¿Qué tipo de justicia se vive en la iglesia a diferencia de la justicia que tenemos en el mundo, que a veces uno Profe, no ve nada de justicia, pues sí? ¿Sí? profe, otro aporte, sí, es igual. O sea, es que ante el corazón humano, siempre el corazón humano y el pensamiento humano es reparón. O sea, si me dieron mucho, entonces porque me dieron mucho. Si me dieron poco, porque me dieron poco. Si le dan al prójimo, porque el prójimo, en cambio, a mí no. Entonces es muy hermoso eso, que Dios es el que reparte con justicia verdadera y una justicia absoluta. Muchas gracias, profe. Sí, es una justicia que en la lógica divina pues es para todos lo mismo, ¿sí? Para todos lo mismo. Pero Profe, aquí de fondo es discutir cómo se vive la justicia en la iglesia de Mateo, cómo se vive la profe, justicia en la iglesia de Mateo en comparación al judaísmo, ¿sí, Wilmer? profe, ¿cómo se llama? Ahí hacemos una referencia donde sobresalta la palabra, o acaso tienes envidia de que yo haga, que yo haga que yo haga, ¿cómo se llama? Lo conmigo, que haga con lo mío, como yo quiero, le dice, ¿no? Aquí no, le dice el rey, está diciendo al obrero que lo contrató primero y se dice, yo estoy desde la mañana y recibo un denario y estos que vienen último por 1 hora trabajan 1 hora y reciben lo mismo. Entonces el rey le dice, ¿o acaso tienes envidia? Entonces resaltando a esa palabrita, ¿no? Que está ahí. Yo hago con lo mío lo que es justo, dice, ¿o acaso tienes envidia? ¿No? Esa palabra quería hacerles sobre lo que dice ahí, ¿no? Sí, gracias, Alexander. También ahí hay un aporte de Kodokam Group, la justicia y la promesa. Pues sí, tiene que ver con la teología de la promesa, un tipo de justicia que viene desde atrás, pues sí. Siempre se repite el tema de los últimos, ¿sí? De los pequeños. Claro, profe, en esta parábola, por ejemplo, en este evangelio, se trata de que el dueño de la viña, o sea, él contrata a unos jornaleros, ¿verdad?
en diferentes momentos del día, pero los que fueron contratados desde las mañanas, por decir, o sea, los que trabajaron todo el día hasta las 5 de la tarde, como dice, ¿no?, la enseñanza. ¿Qué cosa es lo que nos enseña qué es lo que hace el dueño de la viña, ¿no? Que él paga a todos el salario, por ejemplo, a todos por igual o unos más que otros. Sí. Porque la palabra dice, ¿no? Respondiendo el dueño dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia, ¿no? Conviniste conmigo en un denario. O sea, el Señor se asegura de que todos sepan de que están recibiendo lo mismo, ¿no? A pesar de que unos trabajaron durante unos más que otros. Sí. Es lo que entiendo, ¿verdad, maestro? Sí, gracias, Norma. Y ahí al final aparece que los últimos serán primeros, ¿sí? Y siempre eso se va a repetir mucho en Mateo, los últimos serán primero, también lo de mis pequeños a mis pequeños, estos últimos y mis pequeños habría que preguntarnos en términos sociológicos, ¿sí? Es decir, estos últimos y estos pequeños, ¿a quiénes representan en el mundo de Jesús? ¿Quiénes son los últimos de estos pequeños? Que finalmente ellos son los que reciben justicia, ¿sí? Ellos son los que reciben un trato justo, porque quizás estos últimos, estos pequeños en el mundo social de Jesús, no experimentaban la justicia. Y lo que nos está diciendo Mateo es que la iglesia de Mateo, la comunidad de Mateo, debieran todos por igual experimentar justicia, y no como fuera de la iglesia en la cual solamente un grupo experimenta la justicia y otros no. Es decir, en la iglesia matiana, y el evangelio que se predica en la iglesia matiana, todos, sin condición alguna, tienen que vivir y experimentar esta justicia, que es el trato al prójimo de manera igualitaria, pues es sin privilegio alguno, pues sí. Dice Shirley, dice Galicia en este capítulo, Jesús insta una y otra vez en comunicar su experiencia con Dios como un ministerio de bondad insondable para contagiar a todos de ese Dios bueno. Jesús compara su actuación con la conducta sorprendente del Señor de la vida. Chile Mendoza dice, esa es la justicia divina, cada uno recibió lo que merecía, porque aún lo de la última hora tenía más necesidad. Es mi interpretación, porque nadie los había contratado haciendo a esa hora del día. Bueno, yo pienso que recibían más de lo que merecían, ¿sí? Porque los que trabajaron media hora recibieron mucho más de lo que merecían, ¿sí? Es decir, es la gracia, pues la gracia sobrepasa los códigos de una sociedad en la cual todo tiene un costo, ¿sí? Todo tiene un costo. Aquí Hermano, no, aquí todos por igual, es todo lo mismo, ¿sí? Unos trabajaron menos que otros, pero todos reciben igual. Es la pregunta de la ética, miren, y ahí paso el hermano, antes que se me olvide. El profesor Alejandro Kuchanovic, siempre que Mario lo ubica, él siempre dice pues que la ética no responde, la ética te plantea preguntas muy profundas. Y la pregunta que aquí nos plantea la ética es ¿qué es realmente la justicia? ¿Cómo debe vivir la iglesia la ética? ¿Y qué tipo de justicia predica la iglesia? Sí, sí, hermano Antonio. Mi hermano, para compartir algo, hermano, la palabra nos dice a nosotros que Jesús llamó a los que Él quiso, ¿verdad? Y si Él es el dueño de la viña, hermano, no importa que nosotros seamos primeros, que estemos 30, 40, 50 años dentro de la iglesia como cristianos, y quizá nos sentimos seguros nosotros de que ya nosotros estamos preparados para irnos con el Señor. Pero los que llegan últimos, hermano, son quizás lo que Mateo lo menciona, dice, los últimos serán los primeros. Y ellos quizás, hermanos, son los que de repente, con ese amor que tienen, logran, hermanos, hacer mejor las cosas que los que estuvieron antes. ¿Por qué? Porque a veces nos acostumbramos y somos conformistas, porque tengo que ir todos los días al templo, al culto, voy puntual y religiosamente, pero de ahí no progreso más, sigo siendo el mismo. Entonces, la paga que Él nos otorga, hermano, es la vida eterna para todos, ¿sí? La salvación. Pero de acuerdo a las obras que nosotros hagamos también y al amor que tengamos por Él, es lo que nosotros merecemos, la recompensa que Él nos otorga. Como decía, yo puedo estar 20 años, 30 años como cristiano, hermano, pero si de ahí más allá no he podido
hacer lo que Él en su palabra me dice, hermano, ¿a dónde llego? ¿Me voy a seguir quejando porque usted llegó último, hermano, y es mejor que yo? No, al contrario, debemos sentirnos contentos y alegres porque muchas veces, hermano, hay ancianos que no quieren asumir los pastorados, no quieren asumir los ministerios, pero llegan los jóvenes, hermano, decirlo así, joven, como cristianos, porque de repente también son personas que tienen cierta edad, pero ellos son los que asumen más rápido las responsabilidades que tienen y el Señor obra en cada uno de ellos de acuerdo a su justicia y a la misericordia. Eso es lo que al menos se entiende, hermano, con mi apreciación. Muchas gracias, hermano Antonio. Dice Nicandro Jayo, el dueño de la viña, queda acuerdo con dos grupos que vayan a su viña y quedan en un denario y el último reciben igual porque no pusieron la cantidad. Miren, para ir cerrando, la iglesia matiana o el evangelio de Mateo propone como un tema fundamental la ética comunitaria, cómo vivir la ética. Es una ética, como lo mencionó la hermana Galicia, es una ética de la bondad. Es una ética de la bondad, no es una ética de la ley. Es una ética de la bondad, pues, ¿sí? Una ética de la dignificación, ¿sí? Es una ética que está muy preocupada en el prójimo, ¿sí? En su hambre, ¿sí? Si es forastero o no forastero, ¿sí? Es una ética que rompe con la ética legalista, pues, ¿sí? De la ley. Es una ética de la bondad, es una ética sin merecimientos, es una ética graciosa, o sea, una ética llena de gracia. Es una ética llena de gracia, así que en base a la bondad da y entrega, ¿sí? sin merecimiento del individuo, pues sí, esa es la teología de la gracia paulina y también de las iglesias nuestras y evangélicas. Entonces, para ir concluyendo, el Evangelio de Mateo está muy interesado en ir construyendo una iglesia que tenga en claro su comportamiento, su forma ética, a diferencia de la tradición y también de su propia herencia judía en relación a la ley. Mateo dirá pues que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Cumplirla quiere decir que le da una nueva interpretación a la ley. La ley no debe ser pues una ley que sea... se convierte en una especie de divinidad y uno se somete a la ley. La ley tiene que liberar, pero entonces como no cumple la ley, Jesús pues también empieza a anunciar una nueva orden de códigos de ética donde es importante, más que un objeto, más que una institución, el prójimo. La vida humana, es la vida humana, ¿sí? Recuerdan sí, el sábado, así como Jesús, es más importante la vida humana, o sea, es una ética bondadosa, muy humana, ¿sí? Muy humana, que justamente ese es el evangelio, pues sí, es salvar, redimir, reconciliar, pues sí, al ser humano con Dios. Entonces, ese es el objetivo del libro de a resumidas cuentas, pues el Evangelio de Mateo, como ustedes habrán observado, distinto a Marcos, y la próxima semana vamos a continuar con Lucas, que también es distinto. Si Lucas, por ejemplo, tiene una cantidad de parábolas, es el evangelio de las parábolas, y tiene muchas parábolas, a diferencia de los evangelios, de los otros evangelios, y para Lucas el tema de un evangelio que penetre en la sociedad, especialmente en los últimos excluidos, es fundamental para Lucas, ¿sí? Que eso lo vamos a ver la próxima semana. Bien, vamos concluyendo, hermanos, hermanas. Yo voy a, si no hay algún comentario final, ya podemos ir concluyendo y voy a dejar la parte final al hermano Mario. La próxima semana toca el Evangelio de Lucas y también hay una lectura sobre Lucas. Lean ese texto. Hay otro libro en PDF que también lo he enviado, lo va a enviar el hermano Mario, sobre los evangelios sinópticos desde las ciencias sociales, que es muy, pero muy bueno. Así que les va a ayudar, pues, ¿sí? Pero la próxima semana seguimos con la lectura, así que es de Eduardo Arias. Bien, ¿quiere decir algo o ya vamos concluyendo? Bien. Bueno, hermanos, hermanas, gracias por el tiempo que dedican al estudio y a compartir también experiencias. Yo ya me voy retirando.
Muchas gracias, hermano Gerson. Muchas gracias. Mayo, por este tiempo. gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Nos vemos el Muchas próximo. gracias, Bendiciones, hermano. Dios hermano. los Dios les bendiga. bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermanito. Dios los bendiga. Que le bendiga, hermano, muy clara la enseñanza. Bien, gracias, hermanos. Bueno, les animo a poder continuar con el curso. Dios bendiga, mi hermano, desde aquí de Venezuela. Misiones. Les animo a que puedan continuar con el curso, hermanos. El otro sábado ya es la 4ª sesión. ¿Sí? Y los que pueden ofrendar, bienvenidos son también. Colaboran, ¿no? Para que todo el grupo se pueda capacitar. Y a los que logran ofrendar les emitimos un certificado, ¿no? Por el curso. Eso sería todo. Amén. Muchas bendiciones.